Gracias a todos por su presencia. Ya para esta segunda parte del evento, voy a presentar a la doctora María Alejandra Tejada Gómez. Ella es asesora de la Vicerrectoría de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana, donde impulsa iniciativas orientadas a la ciencia abierta, visibilidad académica y transformación institucional. Ella es doctora en Gobernanza del Conocimiento por la Universidad de Twente y magíster en Investigación en Documentación. Ella, bueno, nos va a comentar un poco sobre el tema de la ciencia abierta y cómo se implementa en las instituciones de educación superior. Adelante, María Alejandra. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Vale, un honor estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y tratando de dar algunas reflexiones que nos permitan seguir avanzando en los desafíos y en los retos que tenemos de la ciencia abierta. El título que me han pedido que hable es un poco de la ciencia abierta en relación a los principios, dimensiones y desafíos que tenemos en las universidades en Latinoamérica. Creo que hay un tema clave cuando hablamos de ciencia abierta es la cultura, ¿sí? Siento que esto, pues ya llevamos 20 años hablando en Latinoamérica de este tema. Hemos hecho muy buenos desarrollos de acceso abierto, pero a veces tenemos posiciones polarizadas y estas posiciones polarizadas es como allá los de ciencia abierta y acá los que no consideramos ciencia abierta. Y creo que justamente buscar esos puntos medios que nos permitan avanzar en por qué es importante la ciencia abierta, cuáles son los desafíos, cuáles son las herramientas que nos sirven y cómo podemos construir una cultura conjunta que tenga matices en los avances que tenemos que desarrollar. La OCDE hacia el año 2023, como ya lo mencionaban algunos de mis colegas en las presentaciones anteriores, han comenzado discusiones en política científica bastante importantes. Estas discusiones han estado enfocadas en cómo hacemos que la ciencia salga de esa burbuja académica y comience a hablar con otros actores del sistema. Por eso han comenzado a cambiar los indicadores de ciencia, tecnología e innovación, la batería de indicadores, han comenzado a hablar de conceptos como engagement citizens, y que tiene que ver con todo el tema de ciencia ciudadana, todo el tema de comunicación pública de la ciencia, indicadores de transferencia tecnológica y pues han comenzado a discutir un poco este tema de cómo podemos mirar una ciencia local, nacional y global, donde la diplomacia científica y otros conceptos de diplomacia científica en ciencia abierta han comenzado a tener bastante relevancia. Hay un par de conceptos en la literatura que han comenzado a ser bastante interesantes. Hay uno que se llama metaciencia o metascience, que de hecho hubo un evento en Inglaterra hace un par de meses, en junio de este año, y otro es el de Research on Research o Science of the Science, ciencia de la ciencia o investigación de la investigación. Está muy atado al trabajo que han ido haciendo los sociólogos de la ciencia, y es observar el comportamiento de la ciencia, cuáles son esos fenómenos que hay detrás de la ciencia y qué es lo que está pasando, cómo se desarrolla la ciencia, qué los impactos que ha tenido, cuáles son las transformaciones que se han dado, cuáles son los retos que se han dado. De hecho, hay otro concepto que esta mañana quería hablarlo con de la biblioteca, pero ya no nos dio tiempo, y es uno que se llama journalology. Y es bastante interesante, y es las personas que se dedican a estudiar el fenómeno de las revistas, qué es lo que está pasando con las revistas, cómo se están desarrollando. Pues los invito mucho a estudiar estos conceptos y esta literatura porque ha tomado mucha fuerza para entender lo que pasa en nuestra cultura científica en Latinoamérica. Aquí está el evento de MetaScience que se hizo en Inglaterra ahora en junio del 2025, donde se discutieron temas importantes. Se debatió sobre la importancia de normativa y regulatoria en términos de las publicaciones y las revistas, los retos que tenemos en el uso de la inteligencia artificial, cómo la historia que hemos tenido en relación al desarrollo de la ciencia nos habla y nos pide que sigamos construyendo políticas científicas pertinentes y contextuales, cómo construir proyectos de ciencia donde las políticas, las normativas, los mecanismos de evaluación y de investigación nos permitan avanzar a los cambios de la ciencia que necesitamos. Ustedes pueden visitar la página, es muy interesante y vale la pena, digamos, ver, porque esto está como en la punta de la discusión de las temáticas de política científica. Aquí tenemos un cuadro que nos ayuda a pensar realmente por qué la ciencia abierta, quién necesita la información de la investigación. Pues ahí es donde tenemos que entender que debemos mapear los actores del sistema de información, mapear los actores que hacen parte del sistema de la ciencia. Y digamos que lo que hemos descubierto es que
hay actores a los que le hemos dado mucha más relevancia y hay actores a los que no le hemos dado relevancia. Entonces, mi invitación es mucho a que pensemos en balances y en retos de balance dentro de los actores del sistema de científico que hemos construido, porque le hemos dado mucha relevancia a los artículos, a la producción de conocimiento desde la perspectiva de artículos, pero hemos desbalanceado otras posibilidades de producción de conocimiento, como puede ser la ciencia abierta, las actividades comunitarias, los datasets, digamos que ya los han venido hablando nuestros compañeros con todo el tema de la gestión de datos de investigación, que cada vez cobran más vida, así como la transferencia de conocimiento, la relación con la industria, y por eso en las últimas discusiones se ha venido hablando de la quíntuple hélice o de la triple hélice. De hecho, esta semana en México, hoy justamente, estaban en el evento de la triple hélice hablando la relación entre universidad, Estado, empresa. La quíntuple hélice habla de la relación entre universidad, Estado, empresa, sociedad civil y ambiente. Y ahí es como cruzamos puentes. Y hay un concepto muy interesante que han trabajado en Inglaterra que se llama el Broker Knowledge Organization, el que es capaz de ser broker entre la sociedad y la academia y busca espacios de construir puentes de información y de conocimiento que nos permitan avanzar en esta línea. Entonces, los principios de ciencia abierta nos invitan justamente a eso. La UNESCO sacó su documento de democratización de la ciencia, que ya hemos visto el gráfico varias veces y lo eliminé para no repetir en el ejercicio, pues nos busca es que qué es abierto y para qué es abierto. ¿Y por qué es abierto? Porque finalmente, como ya lo explicaba algún colega, el COVID nos mostró que si nosotros no hubiéramos compartido datasets, no hubiéramos encontrado rápidamente la cura de la vacuna y seguramente no hubiéramos sobrevivido o hubiera más muertes en el mundo. Entonces, si no hubiéramos tenido a Zenodo, a Archive y a todas las plataformas que nos permitieron compartir los datasets de los laboratorios del mundo, de manera abierta, hizo que cambiara la comunicación científica. Que luego hubo otros temas de discusión en propiedad intelectual y de farmacéuticas es otra historia. Pero cómo podemos analizar la perspectiva de comunicación científica con otros circuitos, otras formas y otros tiempos nos puede ayudar a pensar justamente los retos que tenemos en relación de qué es abierto, qué es democratizable y qué es un derecho, digamos, humano del conocimiento y de la ciencia. Y ahí entender que la ciencia en colaboración, co-creación, el acceso, la accesibilidad de los datos cobra vida y necesita que analicemos esas injusticias epistémicas y que busquemos justicias epistémicas, que la literatura los ha hablado bastante bien en términos disciplinares de estos ejercicios. Entonces, algunas discusiones y dimensiones que se han tenido en cuenta, pues está todo el tema de las publicaciones abiertas, que en Latinoamérica nosotros hemos dado muchos avances. Está todo el ejercicio que han hecho las bases de datos latinoamericanas para trabajar en todo el tema de acceso abierto y de hecho somos objeto de estudio de grupos de investigación europeos, norteamericanos, para entender cómo el sur global ha logrado construir un modelo de acceso abierto. Deberíamos sentirnos muy orgullosos de ese ejercicio. Sin embargo, los modelos de política, de evaluación y los modelos de desarrollo, pues han mostrado otras dinámicas del ejercicio. Entonces, esta invitación a la construcción de gobernanza entre las bases de datos de Redalyc, la referencia, la Tindex, donde está la producción de conocimiento nuestro, es todavía un debate y un ejercicio que debemos dar en el desarrollo. Hay muchos retos que tenemos sobre datos abiertos, porque hasta ahora es que estamos comenzando a hablar de planes de gestión de datos, hasta ahora es que estamos comenzando a hablar de datasets y esto lleva a ejemplos que yo he puesto. Si hay investigaciones, por ejemplo, en genomas o en ADN, y el profesor que está investigando estos temas y sus muestras se muere, si hay o no hay una política institucional en relación a su plan de gestión de datos o a su plan de gestión de información, ahí se fue toda su investigación. Entonces, por eso es tan importante que la gestión de la información, la gestión documental, la gestión de los datos y los planes de gestión de datos juegan un papel clave para que el desarrollo y la producción de conocimiento sigan avanzando. Y ahí tenemos bastantes retos en la región. En cuanto a infraestructuras abiertas, pues ya nuestros compañeros han venido hablando pues de las bases de datos latinoamericanas que se han venido avanzando, se está hablando ya de las infraestructuras de gestión de datos de investigación, tenemos todo el tema de otros modelos para desarrollo de la cultura y en un paso que no hay tanto desarrollo, hay algunos ejercicios incipientes en Argentina, en México, en Colombia, en Perú sobre ciencia ciudadana y creo que ahí tenemos un camino que discutir.
En Colombia específicamente se construyó una política de apropiación social del conocimiento. Y lo que siento es que tenemos traslapados diferentes conceptos que llevan a lugares similares. El concepto de apropiación social del conocimiento que se ha tenido en cuenta en Colombia, pero también hay una red en Latinoamérica que se llama la Red POP y la red que trabaja temas de apropiación social del conocimiento, ha discutido estos temas que son muy cercanos a ciencia ciudadana, pero el concepto de ciencia ciudadana viene más de las discusiones de UNESCO a construir el ejercicio. Si une el concepto de apropiación con el concepto de ciencia ciudadana y el de impacto en la investigación, estamos en la misma literatura. Y ahí hay discusiones que todavía tenemos que hacer como región, y es justamente una ciencia que está en salida a la sociedad, que discute temas a la sociedad. Y escuchaba a Rafael cuando hablaba del tema de los pajaritos, que me pareció bastante interesante, y no es menor porque existe una plataforma mundial de ciencia ciudadana dedicada a recolectar los sonidos de los pajaritos desde celular. Es una aplicación donde la gente entra al sonido del pajarito, lo monta en la aplicación y comienza a hacerse el inventario de ciencia ciudadana del mundo. Entonces, plataformas de ciencia ciudadana en pesca, en, en ornitología, por ejemplo, en Colombia ha habido uno muy interesante y es el tema de la contaminación de ruido o contaminación ambiental, y lo que han dado es aparatos a ciudadanos para que puedan medir los decibeles de ruido y por eso hacer investigaciones con evidencia científica para generar resultados y avanzar en el ejercicio. Ahorita colocaré algunos ejemplos de esto. Los principios FAIR que ya los han explicado, que son claves, y es cómo podemos entender que la información sea encontrable, accesible, interoperable y reutilizable. No es menor. Ya el encontrable nos exige que todo el tema de la normalización y todo el tema de técnico, de afiliaciones institucionales, identificadores persistentes sea muy claro, porque a veces los nombres de las universidades en las bases de datos privadas o públicas tienen 10 versiones, en español, en inglés, y eso no permite que la recuperación de la información sea lo más adecuada al ejercicio. Y este es un reto que seguimos teniendo, sobre todo para la gestión adecuada de la información y el conocimiento. Este cuadro lo hizo Fernanda Weigel hace un par de años. Ella es una socióloga de la ciencia de Argentina que ha venido trabajando los retos de la ciencia abierta, los cuales ya han discutido varios de ustedes, no voy a profundizar, pero ella toca un par de temas importantes y riesgos. Menciona los riesgos en términos de la evaluación de la investigación y los riesgos de los APC. Este es un tema muy largo, muy ancho, con muchas discusiones, y no ahondar en él, pero pues que lo dejo sobre la mesa, porque el tema de los APC es algo que, digamos, es un fenómeno relativamente reciente, pero nos exige, mirándolo desde una perspectiva académica e investigativa de la investigación, repensarnos los efectos que puede tener en nuestras comunidades los temas de los APC y los temas de la evaluación de la investigación. En esa línea, siempre se burlan de mí porque dicen que esa es mi palabra favorita siempre. La OCDE hace un tiempo siempre ha hablado de un concepto que se llama tan abierto como sea posible y tan cerrado como sea necesario. Entonces dicen que es como para todo lado que yo voy, llevo esa palabra. ¿Pero por qué la llevo? Porque finalmente a veces tenemos posiciones extremas de decir que lo que está en ciencia abierta no puede estar en ciencia cerrada y los que están en ciencia cerrada no pueden estar en ciencia abierta. Yo invito al balance. ¿Sí? Invito a preguntarnos el para qué. ¿Para qué la investigación y para qué la producción de conocimiento? Y preguntas que últimamente en los eventos de ciencia abierta de este año se han preguntado: ¿quién es el dueño del conocimiento y para qué? ¿Sí? No es menor esta pregunta, porque es una pregunta que nos lleva a discusiones de propiedad intelectual, de derechos de autor, que al momento de la inteligencia artificial, pues tiene unas nuevas discusiones que debemos entrar a nosotros en el ejercicio. ¿Y por qué lo pongo sobre la mesa? Porque en otros lugares del mundo, y ahorita mostraré el ejemplo de China, han venido hablando de un concepto que se llama data soberanía. ¿Qué significa esto? Que si yo hago un conocimiento, mi pregunta es, ¿cuál es? ¿Es porque estoy desarrollando derechos humanos y quiero ser accesible, porque estoy ayudando a una vacuna, o porque este conocimiento potencialmente va a ser una patente o va a ser una spin-off o va a tener un desarrollo en la empresa? Nosotros, por los incentivos que hemos creado en la región, pues nos hemos concentrado en un único, que se llama artículos, citaciones, cuartiles e impacto, que lleva a un para qué que no nos permite estar en la quíntuple hélice o en perspectivas de impacto en la sociedad o impacto en la empresa. Y la invitación de ciencia de las ciencias
¿Para qué hacemos investigación? ¿Para qué hacemos estos desarrollos? ¿Y a dónde queremos llegar? Entonces, los retos de propiedad intelectual nos llevan precisamente a preguntarnos regulaciones de propiedad intelectual en la región, regulaciones de propiedad intelectual en el país, en las instituciones, que nos hagan darnos cuenta de qué significan estos derechos de propiedad intelectual, cuándo puede ser un derecho o una vía verde o cuándo puede ser una patente o cuál es el ejemplo que deberíamos tener en este caso. Y no es menor, es decir, yo recuerdo cuando estaba haciendo el doctorado que en el primer semestre nos preguntaban, su investigación, ¿cuál es el para qué? ¿Es un para qué que va a permitir hacer un efecto en la sociedad, en la comunidad? ¿Es un para qué para la industria o la empresa? ¿O es un resultado académico? Este resultado académico, ¿qué efecto va a tener? Y cambia el circuito de generación, de producción, de indexación y gestión de información del conocimiento, ¿sí? Tanto desde los datasets hasta el producto final. Y esas preguntas deben ser, digamos, preguntas profundas que nos debemos hacer en la universidad para el desarrollo de los temas. ¿Qué contextos debemos preguntarnos en ese sentido? Pues no es menor y no es inocente, porque lo decía Rafael, la inteligencia artificial está entrando en los repositorios y está comenzando a capturar la información y luego está comenzando a hacer análisis. Ya hace un par de años había un mito urbano que con los artículos latinoamericanos los israelitas hacían patentes y luego producían conocimiento y lo vendían. Pues esas son las preguntas que tenemos que hacernos. Y la pregunta es si la información que estamos produciendo nosotros la queremos tener abierta para las inteligencias artificiales o cuándo sí y cuándo no. Y esos balances entre ambos puntos de matices de grises son los que tenemos que encontrar y que un poco la OCDE trabajaba cuando decía tan abierto cuando sea posible y tan cerrado como sea necesario para el ejercicio. Entonces, conceptos como compatibilidad entre apertura y protección, derechos colectivos e individuales cuando, digamos, estamos trabajando en ciencia ciudadana o estamos trabajando con comunidades, comunidades indígenas o cualquier tipo de comunidad, restricciones contractuales o editoriales. A veces nosotros no ni siquiera miramos cuál es la negociación que hacemos cuando indexamos las revistas en sistemas y cuál es la letra menuda de derechos de autor. Ni tampoco miramos cuando compramos las bases de datos o los sistemas de información, cuál es la letra menuda en términos de derechos de autor y propiedad intelectual. No es menor a la discusión de data soberanía que han hecho otros países en el ejercicio. Datos de investigación y confidencialidad. Hablábamos esta mañana de la confidencialidad cuando trabajamos con datos con humanos o con animales, que ha tenido, digamos, unas discusiones bastante relevantes en términos de ética e integridad científica, y la propiedad de los resultados cuando es financiación pública o cuando es financiación privada en el ejercicio del tema. Este es el ejemplo de la política del 2018 que sacó China, que es la de data soberanía, donde ellos comienzan a mirar qué momentos los datos son soberanos de ellos y qué momentos son cerrados, qué momentos son abiertos, y van construyendo circuitos del ciclo de vida de la investigación, de la gestión de la información, de acuerdo a la propiedad y a los derechos de autor que se quieran desarrollar. Y pues yo no quiero decir que ciencia abierta no o ciencia abierta sí, estoy diciendo los matices de balances que deberíamos tener en las políticas nacionales, en las políticas institucionales, viendo que haya oportunidad entre los datos FAIR de accesibilidad, reusabilidad e interoperabilidad para el desarrollo de los sistemas de información de nuestro ejercicio. Hay enfoques de políticas internacionales en propiedad intelectual que se han venido desarrollando, lo ha hecho la Unión Europea con todo el programa de Horizonte Europa, que cuando uno participa en las financiaciones de la Unión Europea, le piden que los datos sean FAIR y por eso todo el tema del plan de gestión de datos ha comenzado a ser tan importante, que sean encontrables, accesibles, interoperables y reusables. La UNESCO en el 2021 con sus recomendaciones sobre ciencia abierta en la región y en América Latina las diferentes iniciativas como la referencia, la de Claxo y Flaxo, pero que todavía tenemos unos retos muy grandes para desarrollar tanto por UNESCO como por CEPAL, por CELAC, para dar regulaciones y normativas que nos ayuden a avanzar de una manera clara en estos ejercicios digamos, al país y a todos los actores del sistema nacional. ¿Qué tensiones emergentes? Y a estas quiero que le pongan mucha atención porque son claves. El uso de obras protegidas para el entrenamiento de IA, y esta ha sido una discusión últimamente de Creative Commons, y es si deberíamos colocar nuestro conocimiento con o sin entrenamiento para la IA, ¿sí? Porque finalmente, pues,
qué es accesible para que entrene la IA y qué no es accesible para entrenar la IA. Y me recuerdo a Rafael cuando me decía que intentaba usar su repositorio y no podía porque los sistemas de IA estaban entrenando con su repositorio la IA, ¿sí? Entonces, son preguntas que tenemos que hacernos para saber qué es y qué no es en el ejercicio. Reutilización de datos sensibles, entonces, qué datos sí son reutilizables y qué datos no son reutilizables, y soberanía del conocimiento. Y esto cada vez tomará más importancia en los países en el momento en el que estamos, pues porque finalmente el conocimiento es el poder para toma de decisiones en los ejercicios y debemos tener qué es accesible, qué no, qué es interoperable, qué es soberano y qué no es soberano para los países. Por eso Creative Commons ha comenzado a hablar de diferentes modelos y estrategias institucionales en términos de propiedad intelectual, como es la aplicación de licencias abiertas institucionales, políticas diferenciadas por tipo de producto, tipología de producto, artículo abierto, artículo cerrado, datasets o qué tipo de dataset, mecanismos de gestión de propiedad intelectual compartida, sobre todo, por ejemplo, cuando trabajamos con comunidades, formación y alfabetización jurídica en términos de propiedad intelectual, acompañamiento legal y ético y compatibilidad de políticas que puedan ser o académicas o de innovación o de trabajo con comunidad y que permita avanzar en estos ejercicios. Recomendaciones de políticas universitarias, acá hay unos ejemplos de Reino Unido, de Brasil y de Sudáfrica que hablan de adoptar marcos mixtos, ¿sí? Y esos marcos mixtos hablan desde Creative Commons más abierto hasta el más cerrado, con todas las posibilidades que se puedan desarrollar en el ejercicio y que permitan ver marcos que nos permitan avanzar en el acceso abierto, pero definir qué ejercicios tenemos que tener en accesibilidad cerrada, promover, y esto es, digamos, para todos, la interoperabilidad, y esto solamente se logra con sistemas de información normalizados que permitan avanzar en estos ejercicios y avanzar en los identificadores persistentes. La OCDE hablaba justamente en el año 2000, ya no alcanzo a ver aquí, creo que fue 25 que está este, o en el 2022, un contexto de recomendaciones de acceso abierto, donde creaba este gráfico, hablaba de la institución a los productos, a las personas y a los financiadores. Y cuál es la relación de requerimientos para que nos permita avanzar en estos círculos que debemos crear para que pueda avanzar la investigación. Y en eso juega un papel muy importante el ciclo de vida de la investigación. El ciclo de vida de la investigación, desde la pregunta de investigación hasta el producto final, porque en ese ejercicio es donde se encuentra la gestión de la investigación, desde sus datasets, de los productos y qué tipos de productos queremos manejar. Y hay, digamos, hay una literatura dedicada a todo el tema del ciclo de vida de la investigación, Research Life Cycle, que habla, digamos, de estos ejercicios para el avance del tema. La OCDE en esa línea ha hablado todo el tema de los identificadores persistentes y toda la tipología de identificadores persistentes, desde el ROR, el ORCID, ISSN, ISBN, que permita dar avance. No voy a profundizar porque ya los compañeros hablaron mucho de identificadores persistentes. Y pues digamos, aquí nos permite también identificar técnicamente cómo las universidades se dan visibilidad cuando tienen clara la estructura de identificadores persistentes que deben tener dentro de la organización. Este salió anoche y me hace muy feliz. Entonces, este es un ranking que acaba de sacar SWTS, que es un grupo de investigación de la Universidad de Leiden, y ellos quieren marcar un modelo diferente. Tenemos a QS Ranking, tenemos el Time Higher Education con el Impact Ranking, y tenemos este que acaba de sacar Leiden, dedicado a hacer indicadores de ciencia abierta. Y ellos han hecho un análisis usando OpenAlex, que ya lo mencionaban, para buscar nuevas formas de producción de visibilidad y comportamiento de las instituciones con base al acceso abierto. Ellos lo que están buscando es mostrar otras formas de producción de conocimiento. Los invito a analizarlo porque finalmente creo que este es un grupo de investigación muy serio en cienciometría que ha dado muchos avances en este ejercicio y que permiten avanzar en el ejercicio. Este también salió esta semana y habla de la discusión y la contribución de la ciencia abierta desde un concepto clave, la cultura de la investigación. Y la base para el desarrollo de la ciencia es cómo se construye esa cultura de la investigación para el avance. También es de hace poco, de ayer, este es un artículo que publicó MIT que viene hablando de los efectos de la IA en la ciencia abierta. Ya lo tocaba Rafael, pero creo que este artículo hace unos avances en términos de cómo analiza la IA la ciencia abierta
y el avance que deberíamos tener en cuenta y cómo debemos manejarlo en el ejercicio, que son los retos que tenemos por delante. No estamos diciendo que no alimentemos la IA, pero cuándo sí se alimenta y cuándo no, y en qué momento la usamos y no, que es lo mismo que pasa con nosotros si ponemos información privada nuestra en ChatGPT. Pues tal vez de pronto ya no va a ser tan privada para el mundo porque la van a usar. Entonces tenemos que saber qué plataforma usamos en términos de del ejercicio. Es preferible usar Copilot o una privada que sea personal y no que mis datos personales sean libres para que la IA generativa los use, ¿sí? Y esos son temas conscientes que tenemos que hacer en el tema. Este es un documento construido por los británicos donde se habla de guías de políticas de ciencia abierta, pero es una de las plataformas que a mí más me gusta porque ustedes encuentran herramientas, documentos de política institucional, documentos de políticas de universidades, de financiadores, de países, en temáticas, ya sea de ciencia abierta u otras temáticas. De ahí yo pude hacer un análisis, solamente traje el de Estados Unidos, tenía el de la Unión Europea, el de Asia, el de Latinoamérica, pero por tiempo los borré. Entonces, que miran cuáles, digamos, han sido los modelos que han venido trabajando diferentes organizaciones en el mundo. Aquí está el de la National Science Foundation, el del NIH, y el del Departamento de Health y Human en Estados Unidos. Son sus políticas donde han comenzado hablando principalmente de un tema de OA repositorios para la información y del plan de gestión de datos de investigación. Entonces, creo que son unos ejemplos interesantes y en línea de ciencia abierta, para la Unión Europea termina siendo el Research Data Management Plan o el plan de gestión de datos que permite avanzar en este ejercicio para poder avanzar en este tema. Entonces, los conceptos principales, el ciclo de vida de investigación para los datos de la investigación, los principios FAIR y cómo manejar todo el tema de metadatos de investigación. Donde el plan de gestión de datos de investigación cobra hoy vida para el desarrollo de buenos pasos que permitan a la organización avanzar en la temática. En esa línea, el plan de gestión de datos de investigación nos permite entender cómo se gestiona la información en la universidad, pero también cuál es accesible y cuál no es accesible dentro del caso que lo necesitemos, pero también valorar los datasets que construye la universidad. Caso ingeniería, caso no sé, datos médicos o datos de animales que puedan ser compatibles con una farmacéutica o con una industria química. Entonces, el valor de los datasets juega un papel importante en este ejercicio. Lo mencionaba Rafael, el tema de los data stewardship, el modelo más interesante es el de Delphi University, y los invito a ver. Hay una chilena trabajando en Delphi hace muchos años y esta mujer es espectacular de todo el ejercicio que ha hecho. Los holandeses han hecho un muy buen trabajo en términos de mecanismos de evaluación de la investigación y en mecanismos de gestión de datos de investigación. Este es el ejemplo de los británicos que han comenzado a hacer en términos de Open Data Research Management. Es un documento publicado este año, del 2025, para los avances. Ejemplos de cómo publicar y localizar datos. Yo soy muy fan de Zenodo, pues porque finalmente creo que Zenodo jugó un papel muy importante en COVID. Y hay que agradecerle todo lo que hizo para que esta información se manejara. Igual como ya en Latinoamérica se ha venido trabajando Dataverse, RedCap, y bueno, voy a pasar un poco rápido porque ya he mencionado el tema de ciencia ciudadana y no quiero tampoco perder el tiempo que ya estamos muy por encima. El tema de ciencia ciudadana que busca, yo creo que para mí, yo soy una enamorada y quisiera en mis próximos años dedicarme a la ciencia ciudadana realmente, es que la ciencia ciudadana, hay muchos casos en España y en Barcelona dedicados a, por ejemplo, trabajar con pacientes de enfermedades raras o de enfermedades como diabetes o SIDA, y es ir donde estas personas que tienen el problema, ver cómo se está desarrollando, construir data con ellos y luego hacer evidencia que permita hacer puentes con otras organizaciones para construir la solución. Y esto puede ir desde enfermedades hasta problemas ambientales o de cambio climático, que digamos podría ser el ejercicio. Entonces, es involucrar a diferentes tipos de ciudadanía para recolección de datos y evidencia científica que nos permita avanzar en el ejercicio. Y en esa línea, avanzando un poco aquí, el ejemplo que más me interesa o me ha gustado en estos últimos años, de hecho porque hay una colombiana trabajando en este centro, es el European Citizen Science Platform. Ellos han dedicado a hacer estudios del comportamiento de diferentes temas en ciencia ciudadana. Ella especialmente trabaja océanos y los cambios de los océanos en cambio climático. En la plataforma ustedes pueden encontrar un montón de proyectos maravillosos que permiten dar avances a modelos de ciencia ciudadana
que nos pueden servir también para solucionar problemas reales de la sociedad y la ciudadanía para avanzar en estas temáticas. No para terminar y no avanzar, pues tenemos problemas por solucionar, los problemas de los journals y los predadores y los temas éticos, los temas de evaluación de la investigación que ya han tenido bastante discusión, donde las métricas responsables han sido una de las discusiones en términos de políticas de evaluación en la región en los últimos años. Estos son los documentos que se han publicado en evaluación de la investigación en los últimos años, donde está lo que ha hecho James Wilson en Inglaterra, que es Metric Type, está el documento que ha sacado China, está el documento de FOLEC en Argentina, está el documento de la Unión Europea, COARA, que ha hecho unos análisis espectaculares sobre modelos de evaluación, el International Science Council, UNESCO y la OCDE. Estos documentos son claves para entender los desarrollos de evaluación de la investigación que deberíamos tener, los retos que tenemos como región en el ejercicio. Acá está el documento de Metrita, y yo soy fan de James Wilson, casi que si lo veo quiero autógrafo, porque es un personaje que ha hecho muchos avances en términos de las discusiones de métricas responsables y de instrumentos en las políticas británicas para cambiar los modelos de evaluación y los indicadores. De hecho, por ellos han hecho tantos avances en indicadores de impacto. En términos de ética, pues tenemos que pensar cómo logramos que estos patrones de comportamiento cambien, y es, por ejemplo, en todo el tema de ética en las publicaciones, y de ahí pues está los referentes mundiales de COPE, que es el Comité de Ética de Publicaciones a nivel mundial, está la Declaración de Singapur, y cómo podemos ver acciones concretas como son los temas de autoría, de contribuciones, de datos y reproducibilidad, de supervisión ética, de propiedad intelectual. O sea, uno se puede enamorar de la página de COPE para mirar todos los fenómenos existentes que hay ahí entre casos institucionales y casos específicos donde uno puede hacer investigaciones profundas sobre ese tema. Yo me enamoré de las autorías hace un tiempo y hice un documento para entender qué había que tener en cuenta para el desarrollo de autorías y, por ejemplo, que cuando un profesor no coloque a su estudiante lo pueda colocar, que es uno de los casos que tenemos, pero también están los autores fantasma, los autores regalo, todos esos casos, y todos están ahí, con casos, con ejemplos, con ejercicios, con normativas y con regulaciones, y uno puede aprender un montón de cosas en desarrollo de ese tema. Desafío, la cultura de la investigación, los temas económicos y de sostenibilidad, los temas éticos y legales y de protección, la evaluación y las políticas marco normativo, que como ustedes bien se dan cuenta no son tan inocentes, pero que tenemos que buscar, digamos, horizontes que sean sostenibles y que nos permitan avanzar en el ejercicio. Recomendaciones claves, pues definir marcos éticos y metodológicos, crear convocatorias institucionales que tengan temas de ciencia ciudadana, incluir criterios de co-creación y impacto social, fomentar redes nacionales e internacionales, visibilizar los resultados en los repositorios y estrategias que permitan crear políticas institucionales, implementarlas, capacidades de formación, desarrollo de repositorios integrados y que sean interoperables, con sistemas de evaluación y reconocimiento sostenibles, justos, ¿sí? Que mitiguen las justicias epistémicas, pero también que mitiguen las problemáticas éticas en los ejercicios y fomentar alianzas de colaboración. Muchas gracias. Espero corrí un poquito, pero aquí estoy. Bien, muchas gracias, María Alejandra. Bastante ilustrativa tu exposición. Tenemos tiempo para dos preguntas del público, si es que hubiera alguien, una y dos. Ya. ¿Hay micrófono? Sí, claro, ojalá. ¿Está prendido? Ah, sí. Ya, a ver. Muy amable. Sí, mis felicitaciones para la ponente. La verdad es un tema muy importante y está en pañales en nuestro medio. O sea, lamentablemente, por X motivos, de repente, usted justamente comentaba, ¿no? Tenemos redes que permiten que este tipo de información vaya avanzando y que los investigadores vayan creando conciencia. Podemos abrir esta información hasta donde se puede y cerrar cuando sea posible, cuando sea necesario, como indicaba, pero también cuál es su opinión, por ejemplo, en lo que viene a ser toda la comunidad científica latinoamericana, ¿no? Sabemos, digamos, que hay cierta divergencia, pero de repente considerar su opinión, cuánto tiempo de repente podríamos estar al nivel de la Unión Europea
Yo le indico porque he participado de todo un programa de mentoría en la Unión Europea y ahí tienen, en este caso, inclusive a todos los que participábamos, nos hicieron firmar voluntariamente, claro, el registro de que nosotros sí estamos de acuerdo y de esta manera, digamos, se nos abre también las puertas para seguir haciendo investigación allá. Y, digamos, en este caso, ¿cómo vendría, digamos, una política similar aquí para Latinoamérica? Gracias. Bueno, yo creo que tenemos avances en acceso abierto. Hemos creado una comunidad muy fuerte con muchas plataformas, pero yo creo que ellos mismos han comenzado a darse cuenta que los temas de propiedad intelectual y derechos de autor están surtiendo efectos en este momento con la inteligencia artificial. Y esta es una discusión que no es menor y que tenemos que darla, ¿sí? Pues porque finalmente hay cosas que pueden estar en abierto por la democratización de la ciencia, hay cosas que no, por los desarrollos que pueden dar con la industria o con la empresa, o por los trabajos que se hacen con ciertas comunidades o con animales o con personas que hay que tener, digamos, esos temas delicados. Yo creo que ese es uno de los puntos más importantes a trabajar en la región. De hecho, la CEPAL ha estado trabajando esta semana unos encuentros de propiedad intelectual. Y pues vale la pena hacerle seguimiento. Aquí no tocamos temas como la valoración de intangibles, la negociación de intangibles, que son otras discusiones, pero son discusiones que están sobre la mesa sobre este ejercicio. Latinoamérica, lamentablemente, en estos mecanismos de evaluación se concentró en un solo mecanismo de evaluación que se llama artículos, ¿sí? Y pues esto nos ha sometido por muchos años a una monotemática mirada de los indicadores de ciencia y tecnología, ¿sí? Yo creo que las discusiones que ha hecho la OCDE, lo que ha hecho la RICIT en la red de indicadores de ciencia, tecnología e innovación, es algo que tiene que ampliarse a la discusión de mecanismos de evaluación por el bien de la sociedad, por el bien de las universidades y por el bien de las comunidades y las normativas de política nacional que nos permitan avanzar a una producción científica que tenga alcances de la triple hélice o la quíntuple hélice y nos abra otras puertas. La razón principal por qué los parques científicos y tecnológicos o las oficinas de transferencia tecnológica no han avanzado es porque tenemos un solo incentivo y los investigadores no se van a mover esto. Por eso el evento de MetaScience es tan importante, porque el evento de MetaScience estuvo justamente haciendo esas discusiones de cómo podemos movernos. Esto está muy atado a lo que Mazzucato ha hablado en política científica, a política orientada por misiones, y es justamente cómo podemos movernos a resolver los problemas de la sociedad. Cambio climático, inundaciones, temas agrícolas, o quedarnos solamente con los papers o que los papers hablen con eso, porque no es ni lo uno ni lo otro. Es una búsqueda del balance que nos permita avanzar en este ejercicio, que la producción científica e investigativa responda a agendas de contexto. Y eso es un poco lo que habla Métricas Responsables y James Wildon en Inglaterra, es contexto institucional y contexto de país, porque pues no son los mismos los problemas en las diferentes coordenadas del planeta. Entonces tenemos muchos retos por delante que están atados a políticas científicas, a coordinación y gobernanza entre actores de políticas latinoamericanas, pero también en coordinación y gobernanza en políticas nacionales y también a conciencia de las culturas institucionales. Bueno, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la ponencia, la presentación. Yo quería hablar un poco sobre lo que mencionó de apropiación social de la ciencia o el conocimiento, ¿no? Mencionaba Inglaterra como un ejemplo, como alguien, un territorio que está avanzado, pero realmente en la región, Colombia también, ¿no? Es pionera en tener esta política de apropiación social del conocimiento, ¿no? Que a mí en lo particular me llamó bastante la atención. Y dentro de Colombia he revisado más a fondo el caso de la Universidad Javeriana, ¿no? Ustedes tienen actividades de apropiación social del conocimiento, incluso un reconocimiento en el Premio Bienal Javeriano al conocimiento con impacto más allá de la academia, ¿no? Son cosas que me llaman bastante la atención y quisiera saber si podría quizá comentarnos un poco en aras de esta evaluación más inclusiva, de incluir otros indicadores más allá de, como mencionó, ¿no? La publicación, la citación, cómo realizan esta evaluación o recopilación de información de impacto social, de apropiación social del conocimiento, ¿no? Eso. Pues esto lo llevo en mi alma y en mi corazón, para ser honesta. Colombia, con su ministerio, que es bastante reciente, pero además con una rotación muy alta de personal dentro del ministerio por los desbalances políticos que tenemos en el país, lo que ha surtido es que tenemos dos políticas, la política de ciencia abierta, que tiene muchos avances y unos ejercicios de implementación, y la política de apropiación social del conocimiento. Esta literatura viene de hace 20 años desarrollada por el Observatorio de Ciencia y Tecnología,
con discusiones de la RICID. Y de hecho, la RICID tiene un documento muy bueno que se llama el Manual de Valencia, que es el manual de indicadores de socioeconómicos y relacionamiento con el entorno. Ese manual es muy interesante, ya tiene sus abriles, yo creo que tiene como unos 5 años más o menos, pero tiene un avance de batería de indicadores de la investigación en relación con el entorno. Colombia hizo una convocatoria para acompañar unidades de apropiación social del conocimiento y nosotros nos ganamos una de esas hace 5 años en la Javeriana y comenzamos a hacer el ejercicio, pero lo que termina pasando es que Colombia en su tema de extensión y muchas universidades en su tema misional, como la Javeriana o como pasa con muchas universidades católicas, tienen en su esencia el servicio social. Entonces hay investigadores que hacen temas de investigación porque les gusta, porque lo llevan en su alma. De hecho, nosotros llevamos 5 años haciendo talleres de apropiación dentro de la universidad. Hemos invitado a la gente de Valencia con el Manual de Valencia. Hemos hecho discusiones de este tema y lo que ellos dicen es, pues yo no sabía que hacía apropiación social de conocimiento, pero yo sabía que estaba haciendo algo que, aunque no tenía el paper, estaba haciendo un cambio en una comunidad. Y esto lo digo, por ejemplo, por un profesor de ciencias que fue a medir el mercurio en una comunidad de Colombia y pues la gente se estaba muriendo, los bebés se estaban muriendo, las vacas se estaban muriendo y lograron hacer una regulación de acueducto para que no hubiera más mercurio y una política de incidencia para que se regulara la minería, ¿sí? Y lograron hacer un cambio. Entonces, fue esa triangulación entre la evidencia científica, la incidencia de la evidencia científica en hacer policy brief para hacer cambio de políticas comunidades. Y así tenemos ejemplos de todo. Entonces hicimos un levantamiento de 51 casos institucionales en el tema y ahí descubrimos que habíamos que revisar la literatura con varias miradas. Hicimos una revisión de literatura nacional de apropiación social de conocimiento, una revisión de literatura internacional, donde la discusión es Societal Research Impact, impacto social de la investigación, que es más lo que mira la literatura de la Unión Europea, pero hay tres políticas, la política australiana de impacto de la investigación, la canadiense y la británica, con James Wilson, que han trabajado en este tema. Entonces hicimos esa revisión de literatura y con base a eso dijimos, pues lo que dice ciencia ciudadana, lo que dice engagement citizens, engagement stakeholders, y lo que dice apropiación social del conocimiento y lo que dice impacto es como lo mismo con diferentes metodologías. Y a partir de eso, pues justamente ahorita en el Congreso de Investigación hicimos el lanzamiento de nuestra batería de indicadores de impacto. Aún no es público y estamos en la tarea de hacer la construcción del documento académico para desarrollarlo, que acompaña al marco para la valoración de trayectoria académico de los profesores, donde los profesores usan esa herramienta para poder justificar su impacto en la investigación, como lo hace el Reino Unido cuando habla de investigación cualitativa y cuantitativa, porque finalmente, digamos, Dimensions, que ha trabajado eso en Inglaterra, pues habla cómo los policy brief pueden tener un efecto en incidencia de política pública y es un documento que sirve para el ejercicio y como otra clase de instrumentos, herramientas, pueden ayudar a ampliar productos científicos que pueden ayudar a ese impacto social de la investigación. Ya. Bueno, muchas gracias. Ya. Bueno, nuevamente gracias, María Alejandra. Nos has dejado bastante tarea, pero para eso estamos. Bueno, ya para finalizar el evento, las palabras de cierre de a cargo de Javier. Buenas noches. Ante todo, quisiera trasladarles el saludo del vicerrector de investigación, doctor Eduardo Ismoes Cascón, quien en este momento se encuentra con el equipo rectoral en el Vaticano, ¿no? En Roma, ciertamente. Traslado su saludo justo hoy. Han tenido audiencia con el Papa, ¿no? Para los peruanos y bueno, para los que no sé, pero no necesariamente conocen, ¿no? La historia del Papa León 14, que es prácticamente un peruano, tiene la nacionalidad peruana y ha sido asambleísta de nuestra universidad, ¿no es cierto?, por 2 periodos, si mi memoria no falla, y entonces conoce el teje y maneje no solo del Perú, en los 35 años aproximadamente que ha estado acá, sino en nuestra universidad. Entonces el equipo rectoral justo hoy día, ¿no?, ha estado en audiencia
con el Papa también han tenido una agenda de visitas y reuniones, entre otras, con la Vicaría General de los Agustinos, con el General de los Jesuitas, con la delegación de la PUC de Chile y también con rectores con los cuales se van a reunir mañana protocolarmente en el encuentro de rectores de ODUCAL, ¿no? Todo esto en Roma, en el Vaticano. Entonces le traslada el saludo, nos da estas noticias muy buenas para nuestra comunidad universitaria. Somos una universidad pontificia, católica, ¿no? Y nos debemos a ella. Bien, qué mejor cierre de todo nuestro encuentro anual de la investigación, creación e innovación que este, ¿no? De esta temática de ciencia abierta, en donde hemos tenido, ¿no es cierto?, expositores nacionales e internacionales, ¿no?, en donde se han visto, pues, modelos de gobernanza en ciencia abierta, principios y mecanismos de evaluación, métricas, experiencias de diseño, todo lo que hemos presenciado en esta jornada, que para mí ha sido breve. Debimos hacer quizás un día de todos estos temas, pero que estamos muy contentos con la visita de estos expositores, panelistas, tanto nacionales como internacionales. Me permito mencionarlos, ¿no? La última en presentar, la doctora María Alejandra Tejada, de la Pontificia Universidad Católica Javeriana de Colombia, también al doctor Rafael Castillo, de la Universidad de Chile, y nuestros también también tuvimos en red a Marisa de Justi de ISTEC, y también tuvimos la participación de los panelistas Raúl Cifuentes y Walter Curioso de la PUC y de la Universidad Continental. A todos ellos, muchísimas gracias. Y en representación, ¿no es cierto?, ellos representan a todos los expositores, conferencistas, panelistas que han actuado a lo largo de todas estas intensas jornadas que empezaron en septiembre y que hoy llegan a su término. Entonces, justamente refiriéndome al encuentro anual, haciendo un resumen bastante compacto de todo lo que ha pasado en estas 84 actividades que empezaron en septiembre y que culminan hoy, ¿no? Hemos tenido, entre seminarios, exposiciones, conferencias magistrales, mesas redondas, charlas, simposios, festivales, workshops, mesas de diálogo, paneles, como dije, 84 actividades que hemos contabilizado y en las cuales han participado 12 departamentos. Los voy a mencionar: el Departamento de Educación, de Ciencias Contables, Psicología, Comunicaciones, Humanidades, Teología, Ciencias, Ciencias de la Gestión, Arte y Diseño, Posgrado de Negocios, Ingeniería y Artes Escénicas. Espero no olvidarme de algunos, y si por ahí se me pasó alguno, la disculpa es del caso. También de una facultad, la de Derecho, del sistema de bibliotecas, ¿no?, que justamente hoy día también está presente activamente, del INTE, o sea, los institutos del vicerrectorado que han participado, INTE, INRAS. También tenemos 2 actividades académicas, como la maestría en comunicaciones, el doctorado en ingeniería, y también por parte del BRI, pues como no puede ser de otra manera, las diversas oficinas estratégicas, áreas y oficinas que han estado participando en las actividades y también en la organización, ¿no es cierto?, de este gran evento, que ya digamos que es un sello de nuestra universidad tener este encuentro anual, en donde intentamos aglutinar, difundir, unirnos, crear redes para todos estos efectos, no cumpliendo la misión y visión del Vicerrectorado de Investigación, que a su vez tiene 3 grandes líneas estratégicas, que son la investigación, creación y la innovación. No puedo terminar sin agradecer a todos los que han organizado, han puesto todo su empeño en la organización de este evento anual. Voy a nombrar a los líderes, que a su vez han tenido el personal. Obviamente son como 50 personas, no voy a nombrar a todos, pero sí a quienes, digamos, que lo representan. Espero no olvidarme. A veces nombrar personas nos lleva a cometer errores de omisión, ¿no? Son Pedro Bernard, Félix Locio, también está Marita Cangalaya, Omar Rubio, Juan Rocha, Marta Patricia, también Fulton, bueno, Natalia, que está lamentablemente por motivo de salud en línea, Sara también nos ha estado apoyando, y bueno, en realidad todo el personal que han liderado ellos y que han hecho que este encuentro sea todo un éxito. Y a todos ellos
y al personal colaborador, que me van a perdonar no nombrar a las personas demasiado, el agradecimiento tanto del vicerrector como mío, y nada, ¿no? Que estamos viendo que ha salido todo de manera muy exitosa. Y sin más, porque ha sido una jornada larga que viene desde septiembre, quisiera, en nombre del vicerrector de investigación, doctor Eduardo Ismo de Cascón, dar por clausurado este magno evento de encuentro anual de investigación, creación e innovación 2025. Muchísimas gracias por su atención.